Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero estén bien y cuidándose. El día de hoy vamos a ver el tema de triángulos 1. A ver chicos, para empezar, ¿qué es un triángulo? El triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales, o sea los vértices, mediante segmentos, quiere decir rectas. En traducción chicos, agarramos tres puntos cualquiera, trazamos tres rectas y tenemos un triángulo. Vamos a ver los elementos de un triángulo, chicos. Vértices. ¿Cuáles son los vértices? Los puntos de unión, de intersección de los lados para formar un triángulo. En este caso, chicos, un triángulo siempre tiene tres vértices y tres lados. Vértice A, vértice B, vértice C. Lado AB, lado BC y lado AC. O sea, es lo mismo. Notación, se pone un triangulito ABC. ¿Cómo se lee? Triángulo de vértices A, B y C. Seguimos chicos. Regiones determinadas en el plano por el triángulo y los ángulos asociados. Atender todos acá, que esta parte es importante. Todas las regiones, todo el área que abarca, que están fuera del triángulo, se va a llamar región exterior relativa. Como tenemos aquí el lado AB, región exterior relativa al lado AB. Acá región relativa al lado BC y región exterior relativa al lado AC. Y obviamente lo que está dentro del triángulo es la región interna. Como podemos ver chicos, tenemos tres ángulos internos también. Entonces un triángulo siempre va a tener tres ángulos internos. En este caso mis ángulos internos son alfa, beta y teta. Los lados son A, B y C. ¿Y qué más tengo chicos? Tengo ángulos externos, que viene a ser el suplemento, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando vimos ángulos complementarios y suplementarios? Complementarios tenían que sumar 90 grados y suplementarios sumaban 180. Por lo tanto, alfa, su suplementario es el ángulo externo. De ángulo beta, su suplementario en Y es el ángulo externo. Y de teta, su suplementario ángulo Z es su ángulo externo. Entonces tenemos tres ángulos internos, sus tres ángulos externos. El gráfico, las longitudes de los lados. Ahí está. Lado AB le hemos puesto C. Al lado BC le hemos puesto A. Al lado CA le hemos puesto B. Longitud del perímetro. Chicos, ¿qué es el perímetro de cualquier figura? El perímetro siempre va a ser la suma de lados. Por lo tanto, el perímetro del triángulo va a ser la suma de lados. A más B más C. ¿Y cómo se representa el perímetro? Con este símbolo, chicos. 2P. Cuando ustedes vean 2P, ¿qué significa perímetro? Chicos, una pregunta. Si 2P es el perímetro, ¿cuál va a ser el semiperímetro? Semiperímetro, o sea, la mitad de esto, ¿cierto? O sea, A más B más C entre 2. Semiperímetro y perímetro, chicos. Ya tenemos que ir asociando esas palabras. Perímetro es la suma de lados. Y semiperímetro, la mitad de la suma de lados. Ahora vamos a ver chicos algo muy importante que viene a ser la existencia triangular. ¿Cuándo un triángulo va a existir? Miren chicos, si me dicen que A es mayor que B y es mayor que C, ¿qué significa? Que este ángulo tiene que ser más grande que estos dos pequeños. O sea, ¿qué quiero decir? Que al lado más grande se le va a oponer el ángulo más grande, por lógica, ¿no? Y al lado más pequeño se le va a poner el ángulo más pequeño. Ahora, para que exista este segmento, para que exista, ¿qué debe cumplirse? Que A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos lados, pero tiene que ser menor que la suma de los dos lados. Igualmente para cada uno. Para que exista B, B tiene que ser mayor que la resta de lados, pero menor que la suma de lados. Igualmente para C, para que exista C, C tiene que ser mayor que la resta de lados, pero menor que la suma de lados. ¿Ya chicos? Por ejemplo, yo tengo un triángulo. Yo voy a decir que esto vale 6, esto vale 2 y esto vale 1. Este triángulo, chicos, existe. Vamos a ver si tiene sentido. A ver, yo voy a agarrar el 6. Entonces para que exista 6, tiene que ser mayor que la resta. 2 menos 1, 1, listo. Pero tiene que ser menor que la suma. 2 más 1, 3. 6 es menor que 3. No, cierto. Por lo tanto, este triángulo existe.
No, no existe. No tiene sentido ese triángulo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo así? 10, 12 y 14. Vamos a comprobar. Yo voy a agarrar cualquier lado. A ver, quiero agarrar el lado 12. Vamos a ver, 12 tiene que ser mayor a la resta. 14 menos 10, 4. Cumple. Y menor que la suma. 14 más 10, 24. Por lo tanto, para el 12 cumple. Bien, puede que exista. Falta comprobar con el 14 y comprobar con el 10. Y esto, chicos, es muy importante. Esto es la existencia triangular. ¿Cuándo un triángulo va a existir o cuándo no? Por ejemplo, aquí vimos que este triángulo no existe. Este triángulo sí puede existir. Entonces, estas propiedades son muy importantes, chicos, por favor, ¿ya? Y seguimos con la regla de correspondencia, justo lo que les decía. Si θ es mayor que x, obviamente el lado que se lo opone va a ser mayor al lado que se le opone a x. Justo lo que les dije, chicos. A ángulo mayor se le opone el lado mayor, ¿ya? Ahora vamos a ver unas propiedades, chicos, fundamentales de triángulos. La primera propiedad fundamental, quizá ya la han visto en primaria alguno de ustedes, que me dice que la suma de ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados. Siempre. Suma de ángulos internos igual a 180 grados. Segunda propiedad. En todo triángulo, la suma de dos ángulos interiores es igual a la medida del tercer ángulo exterior. Chicos, propiedad 2 es muy importante. Obviamente todas son importantes, ¿no? Pero esta es muy importante porque a la hora de hacer ejercicios se usa mucho, mucho, mucho. Tengo aquí ángulo alfa, ángulo beta. Dos ángulos interiores. Dice que estos dos ángulos interiores, al sumarlos, me va a dar la suma del ángulo exterior del ángulo que me faltaba. Yo lo hago así. Alfa va para acá, beta va para acá. Pero no van a sumar este, tienen que sumar el de afuera. Ya, chicos, esta propiedad se ve mucho, mucho, mucho. Así que atentos, subrayenla, resáltenla porque esta propiedad es muy importante. Propiedad número 3. La suma de ángulos externos es igual a 360. Entonces, chicos, ya sabemos. Suma de ángulos internos de un triángulo, 180. Suma de ángulos externos, 360. Ahora, unas propiedades adicionales. A esta propiedad yo le digo la propiedad del boomerang, porque parece esa figura parece un boomerang, ¿no? Que me dice la suma de ángulos del boomerang, alfa más beta más teta, tiene que ser la suma del ángulo exterior. X va a ser igual a alfa más beta más teta. Y la propiedad del boomerang. Esta de acá, ¿qué parece? Algunos le dicen corbata, otros le dicen mariposa. Y yo lo voy a decir corbata. Propiedad de la corbata. Alfa más beta es igual a m más n. O sea, suma de dos ángulos acá igual a suma de dos ángulos acá. Y la tercera propiedad adicional, yo le digo propiedad del pescado. No sé si ustedes se darán cuenta, pero para mí parece un pescadito. ¿Qué me dice la propiedad del pescado? La suma de los ángulos internos opuestos, a más b, es igual a la suma de los ángulos externos que salen por a y por c. Propiedad a más b igual a w más phi. Ahora, chicos, vamos a ver clasificación de los triángulos. Hay dos tipos de clasificación. Una según sus lados y la segunda según sus ángulos. Primero vamos a ver la clasificación según sus lados, chicos. Según sus lados hay tres tipos de triángulos. Triángulo escaleno es triángulo que tiene sus tres lados diferentes. O sea que A es diferente a B y diferente a C. Por lo tanto, también los ángulos van a ser distintos. Segundo triángulo es el triángulo isósceles. Chicos, ¿qué es el triángulo isósceles? Es un triángulo donde hay dos lados iguales. Dos lados iguales, por lo tanto, los ángulos opuestos también van a ser iguales. Triángulo muy importante que se ve mucho. Triángulo isósceles. Cuando yo les diga, chicos, ¿qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados iguales. Y también dos ángulos iguales. ¿Listo? Y por último, triángulo equilátero, chicos. El triángulo equilátero, cuando yo les pregunte, ¿qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Chicos, si tiene tres lados iguales, por lo tanto los tres ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Imagínense que yo no sé qué vale 60. Yo le pongo alfa. Va a tener alfa, alfa y alfa. Pero yo sé que la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es?
180. Alfa más alfa más alfa, 3 alfa. ¿Igual a cuánto? 180. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Alfa es igual a 60. Por eso cada ángulo interno vale 60. Entonces, resumen, triángulo escaleno, lados distintos. Triángulo isósceles, dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos iguales. Y triángulo equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Ahora, chicos, vamos a ver la clasificación, pero según sus ángulos. Según sus ángulos tenemos dos tipos de triángulos. Triángulo rectángulo, que ya hemos visto que tiene un ángulo que vale 90 grados y se cumple el teorema de Pitágoras. Y tenemos triángulo oblicuángulo. Chicos, ahora dentro de los triángulos oblicuángulos tenemos dos tipos. Triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Triángulo acutángulo me dicen que los ángulos internos, todos los ángulos internos son menores a 90. Pero un triángulo obtusángulo existe un ángulo que tiene que ser mayor a 90. En resumen, chicos. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular x. Chicos, miren, tengo 2x, 3x y 45. Por propiedad, la suma de ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Entonces, 2x más 3x más 45 igual a 180. 2x más 3x, 5x. El 45 lo mando a restar, igual a 135. 5 que está multiplicando lo mando a dividir. 135 entre 5, x vale 27. Ejemplo número 2. Calcular x. Ahora, chicos, ya no tengo ángulos internos, tengo ángulos externos, ¿cierto? Propiedad sumatoria de ángulos externos es igual a 360. 2x más 90 más 6x más 3x menos 50 es igual a 360. Nunca olviden el paréntesis por si acaso, ¿ya? Y operamos. 6 más 2 más 3, 11x. Más 90 más 50 más 140. Esto es igual a 360. 140 que está sumando pasa a restar. 11x igual a 220. 11 que está multiplicando pasa a dividir. X igual a 20. Número 3, chicos. Calcular x. Ya, ¿esta qué parece? Este parece la sumatoria que les dije, ¿no? Miren, ángulo interno y ángulo interno me suman el ángulo externo. Por propiedad, 2x más y más 50 más x tiene que darme y más 80. Acá que sale 2x más x, 3x más y más 50 igual a y más 80. Y a un lado y al otro lado se va. 3x igual a 50 pasa a restar 30. Por lo tanto, x vale 10. Número 4, chicos. Calcular x. A ver, x es un ángulo interno. Me faltan estos dos ángulos internos, ¿cierto? Chicos, fácil. Yo que les dije, si este ángulo vale 100 y esto es una recta, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? Obviamente yo sé que de una recta el ángulo vale 180, ¿cierto? Por lo tanto, si este ángulo vale 100, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le faltaría 80. Este ángulo valdría 80. Y por este caso igual. Si este ángulo vale 160, ¿cuánto valdría este ángulo? Para llegar a 180, ¿cuánto le falta? Le falta 20. Uy, qué feo salió mi 20. Pero voy a borrar. Que ese 20 salió feo. Sería 20, ¿cierto? Y ahora sí, chicos, por propiedad, suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. X más 80 más 20 igual a 180. X igual a 80 grados. Número 5. Calcular X. A ver, chicos, ¿qué hacemos? Aquí hay dos formas de hacer. Si esto vale 90, ¿cuánto vale este ángulo? 90. Ahora, ¿cómo aprovecho esto? Fácil. Si este ángulo es 130, ¿cuánto le falta acá? Como tienen que llegar a 180, este ángulo vale 50. Y fácil. 50 más 2x tiene que darme el ángulo de afuera, ¿no? 2x, 50 y el ángulo de afuera.
50 más 2x me tiene que dar el ángulo de afuera, propiedad, ¿no? 2x más 50 igual a 90, x vale 20. Número 6. Este ejercicio creo que es el más bonito, chicos. Más bonito porque es más interesante. Como que los anteriores, solamente es explicar la fórmula ya. Ahora acá hay que pensar un poquito. Calcular x. Tenemos x, 70, 100, 20. Ya miren, yo me doy cuenta que x más 70 más este ángulo tiene que darme ¿cuánto? 180, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo cómo hallo este ángulo de acá? Fácil, me voy al triángulo DEC. Observo el triángulo DEC, DC. Y le he puesto ángulo Y, porque yo tengo que hallar Y para hallar X. Me sirve hallar Y. Entonces, chicos, solamente concéntrense en el triángulo DEC. Si solo se concentran en el triángulo DEC, o sea, este de acá que voy a pintar, yo que sé que la suma de ángulos internos tiene que darme 180. Por lo tanto, Y más 100 más 20 es 180. Despejamos y Y vale 60. Ahora ya tengo Y. Como yo tengo este ángulo, ya ahora sí me voy al triángulo grande, al triángulo ABC. Ahora vamos al triángulo ABC. Y en el triángulo ABC, X más 70 más Y, pero como Y vale 60, más 60 es igual a 180. 70 más 60, 130. Pasa a restar. X es igual a 180 menos 130, X es igual a 50. Chicos, para el problema número 7. Calcular X. Seguimos con los problemas bonitos. Me dicen que esto es 2X, que esto es 20, que esto es 100. Y esto es X. Chicos, tiene esta forma, una forma conocida, ¿no? ¿Recuerdan la propiedad del boomerang? ¿Qué decía la propiedad del boomerang? Que 20, no, que 2X más 100 más X me da este ángulo externo, ¿cierto? Ah, este ángulo externo va a ser 12X más 100 más X. ¿Y cuánto es eso? 2X más X, 3X más 100. Listo. ¿Y para qué hago esto, chicos? Porque yo sé que si este ángulo vale 20 y este ángulo vale 3x más 100, yo sé que esto es una recta. Como es una recta, ¿cuánto mide todo el ángulo de una recta? 180. Por lo tanto, 2x más x más 100 igual a 160. Bueno, aquí lo han hecho de otra forma. Aquí lo han hecho de frente. Si este ángulo vale 20, como tiene que llegar a 180, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 160. Y ahora sí, igualamos 160 con 3x más 100. 3x más 100 igual a 160. 100 pasa a restar, 3x igual a 60. El 3 pasa a dividir, x vale 20 grados. Listo, chicos, sencillo con propiedad del boomerang. Y ejercicio número 8, calcular x. A ver, chicos, otro ejercicio interesante. Esta figura, ¿cuál parece? ¿No les parece la corbata? Sí, ¿no? La corbata o mariposa. Entonces, propiedad que me dice que x más 90 va a ser igual a 35 más este ángulo. Ahora, este ángulo es fácil saberlo, ¿cierto? Porque observen el triángulo ABC. Chicos, en el triángulo ABC, yo sé que la suma de ángulos internos tiene que ser 180. Por lo tanto, 70 más 50 más este ángulo, yo le voy a poner ángulo Y, por ejemplo. Ponemos 70 más 50 más este ángulo Y. ¿Cuánto tiene que ser? Por propiedad, suma de ángulos internos es igual a 180. Despejamos 70 más 50, 100, ¿cuánto es? 120. 120 mandamos a restar, Y vale 60. Y aquí está, Y le hemos puesto 60. Y ahora sí aplicamos nuestra propiedad de corbata. 60 más 35 es igual a x más 90. Ahora acá le han puesto 45. Aquí ha habido error del libro, chicos. Esto de acá es 45. 45 y acá también es 45. A veces hay errores en el libro, chicos, ya saben ustedes. 45. X más 90 va a ser igual a 45 más 60. X va a ser igual a 105 menos 90. X igual a 15. Ahora, chicos, respecto a su tarea, esta es su tarea obligatoria. Son ejemplos sencillos, aplicativos, pero acá tenemos un reto, nota adicional. El que logre hacer este ejercicio se va a llevar un punto en bimensual, bimestral, voy a ver yo. Este es para que ustedes se motiven, chicos. Recuerden que la matemática al final es divertirse, es
eh, no estudiar por obligación, porque si ustedes hacen eso, no van a disfrutar, no van a ser felices. Entonces, tomen esto como si fuera, no sé, una diversión, un pasatiempo. Estudien, chicos, por favor. Nos vemos.